nos dedicamos en esta dirección a todo el campo de la cooperación internacional, especialmente por mi parte la cooperación con México y con una parte de otros países del cono sur de América. Cooperación educativa, cooperación universitaria y cooperación científica. La importancia de la relación entre los países, una relación muy fuerte. Tuvimos, creo que son alrededor de 70 convenios que se firmaron entre las dos visitas, así que es una cooperación realmente importante. Es un programa que incluye la movilidad de estudiantes de las escuelas normales de México hasta el 2018 y van a venir a Francia 400 estudiantes. Es esta cooperación con las escuelas normales. Se lo diré, es una cooperación para mí muy importante, es el futuro de nuestros jóvenes, es algo importante también porque yo fui maestro hace mucho, ¿no? Así que es un programa que me encanta, se desarrolla bien. Nació hace un poco más de 2 años, creo que 6 meses después, unos 33 estudiantes de cada escuela normal federal del país, de México, vinieron a Créteil. Fue la primera experiencia. Pero de formación de formadores de las escuelas normales, creo que es uno de los programas más faros de nuestra cooperación nueva. Así que esperamos que se desarrolle bien. Por supuesto, tenemos también que desarrollar ahora las movilidades de estudiantes franceses hasta México. Estudiantes directivos también. Para mí es el interés de toda cooperación, el intercambio. Sin intercambio, sin reciprocidad, no es mucho. O es algo, pero no mucho. La movilidad es esencial ahora en nuestro mundo. Vamos a impulsar una movilidad de Francia hasta México. Creo que es una experiencia esencial, pero sí es un intercambio importante. A mandar también 35, 40 directivos de Francia allá. Los directores de las escuelas superiores de la educación, particularmente, para que vean, para que conocen una realidad diferente, y que intercambian con los directivos mexicanos. Sí, México empezó hace 3 años casi, empezó una reforma educativa bastante importante, especialmente en el campo de la formación de formadores. Históricamente, ustedes tienen casi el mismo sistema de escuelas normales que nosotros. Hace 200 años que ya existe este tipo de organización educativa y por supuesto hay que a veces reformarla.
por supuesto, tienen una cantidad de estudiantes enorme, mucho más que en Francia, pero 500 escuelas normales no puede ser fácil y uniformizado. En Francia, por supuesto, es una organización muy vertical en nuestro país. Pero no son más que 32 escuelas superiores del profesorado y educación, como le llamamos ahora. Y creo que si ustedes pueden seguir el mismo camino, va a ser mucho más eficiente la enseñanza, la formación de los estudiantes y al nivel federal, que a nivel federal, un sistema federal no es fácil tampoco que manejar, pero hay que garantizar sí o sí la uniformización de la enseñanza, los contenidos. Y creo que eso México ha bien pensado a esta forma de reorganización y está siguiendo un buen camino. Estuvimos asombrados por la calidad, la maturidad de los estudiantes que encontramos. Tienen un discurso, tienen un pensamiento ya que es de docentes experimentados. Realmente nos asombró y nos tiró las lágrimas. Muy conmovedor eso, realmente. Y creo que, bueno, para ellos, por supuesto, es una experiencia fantástica. Para mí también sería una experiencia fantástica ir a México, no sé, en cualquier lado de México para estudiar, aprender. Y creo que ellos han tomado realmente la importancia que representa su suerte de tener una beca de parte de su gobierno. Si tenemos que elegir un campo, proyectos donde poner plata, los primeros seguramente son la educación. Las prioridades, bueno, son numerosas, pero la educación realmente es la primera. Sin formar, sin educar nuestros jóvenes, no vamos a ir mucho más lejos y este mundo se va a caer en realmente un sueño. Soy un aficionado de minerales y esta mina que se llama la mina Amalia es realmente una cosa que tengo en mi vida, tengo que ir a visitar. Y con Martín Montes va a ser fantástico. Ustedes tienen la suerte de tener con ustedes hombres y mujeres muy convencidos. Y eso es enorme, eso es muy importante para el desarrollo de asuntos difíciles, sencillos como la educación. Hombres y mujeres que tienen fe en su trabajo. Y eso es muy importante, muy importante.